pasarle el audio. Listo. Ok, vamos a orar. Querido Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos su nombre, bendito Dios, porque usted nos ha dado desde este momento la bondad de contar con sus bendiciones y cuidados. Gracias porque la vida nos acompaña y junto con ella la salud. Más que todo, Señor, la disposición de tener este tiempo tan especial en encuentro con usted, y porque esta bendición no la puedo disfrutar sola, sino en compañía de manada pequeña y de manera muy, pero muy especial del pastor David Soto y su esposa Mildred, a quienes le pido, Señor, en su divina gracia, el favor de que los ilumine, los acompañe en la exposición de este tema que edificará nuestras familias. Para esto, Padre, suplico ante su presencia la plena unción de su Espíritu Santo para ellos y para ellos al enseñarnos y a nosotros para poder entender ese mensaje que debe marcar una diferencia en nuestra experiencia familiar. Bendiga, Señor, a cada uno de los hogares que aquí estamos representados y permita, mi Señor, que en su divina gracia el gesto de salvación de Jesucristo en la cruz alcance también para asegurar en salvación a las generaciones nuestras, siendo ellos, Señor, o teniendo ellos en su corazón la disposición de aceptar a Jesús como Salvador personal. Así que, Padre, en sus divinas manos dejamos al pastor y a su esposa, y que a partir de este momento de mayor proporción sintamos su presencia a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muy bien. Creo que estamos, ¿cierto? Listo, pastor, el tiempo es suyo. Bien. Ahí le voy a pedir a mi reina que me comparta pantalla. El tema de hoy se titula Familia fieles hasta el fin, ¿correcto? Ayer hablamos acerca de que las familias están viviendo una crisis fuerte. A ver, voy a apagar aquí pantallita y ustedes van a enfocar en la presentación. ¿Está bien? Siguiente. Hay una cita importante de la Biblia en el profeta menor Oseas que dice: pero de la casa de Judá tendré misericordia, los salvaré por Jehová su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni con jinetes. Ese versículo es interesante, familia. Este versículo nos recuerda que la forma como Dios opera la transformación en la vida de las familias es diferente a como nosotros consideramos la realidad social. Por ejemplo, hoy día estamos inundados de muchas informaciones que desvirtúan el concepto familiar. Y muchas veces creemos que la única solución para poder afrontar las crisis es usando ciertos métodos que la sociedad nos enseña. Correcto, por ejemplo. Hay un libro de Elena de White que se llama Testimonios acerca de la conducta, carácter sexual, adulterio, divorcio. Y esa compilación habla, me acuerdo que hay una frase que dice que es más fácil hoy día, por ejemplo, divorciarse que luchar, porque hoy supuestamente tenemos caracteres diferentes, tenemos un temperamento horrible, no sé, y entonces yo mejor, en vez de luchar, renuncio, ¿ok? Y no fue nunca el propósito de Dios. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes algunos gigantes que tenemos que enfrentar. Así que la siguiente diapositiva nos muestra una cita del libro de 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 22. En esa cita
si ustedes se dan cuenta, dice que David tuvo que enfrentar otros gigantes. Aunque él venció al Goliat, que fue su gran gigante, ¿verdad? El irreverente, el absurdo Goliat, el que se burlaba de los escuadrones del Dios viviente, ¿se acuerdan? En el primer libro de los Samuel capítulo 17. Pero David en su vida tuvo que enfrentar otros gigantes. Ahora, tal vez en esta mañana hay una persona que dice, bueno, ya yo enfrenté a mi gigante y lo vencí. Pero mucho cuidadito, porque este es uno de los 4, de los 5 que hay que seguir enfrentando. Es decir, la vida siempre va a tener algunos conflictos. Entonces, siguiente diapositiva dice, existe también gigantes que deben ser vencidos. Y vamos a pasar ahí rapidito. ¿Cuáles son? El primero, lo que mencionamos ayer, confusión de roles, ¿no? Esos son gigantes, ¿verdad? ¿Quién manda? ¿Quién tiene liderazgo? ¿Quién comparte las responsabilidades? ¿Cómo se comparten las responsabilidades? Pensando acerca de dos personas que son cristianas. Si una de las dos falla en su manera de liderar, entonces se complica el escenario. Lo segundo, la falta de liderazgo espiritual. Y este es un tema que también ayer mencionamos algo, ¿no? ¿Qué pasa cuando el hombre no asume el rol? ¿Qué puede hacer una mujer? ¿O qué pasa cuando los padres no asumen el rol? ¿Qué pasa cuando yo soy el único cristiano en la casa? ¿Y cómo puedo yo, de paso, en mi caso fue así, ¿no? Yo fui el primero convertido en mi casa, entonces los ojos están puestos sobre mí. Y hoy día, en la familia, los ojos siguen estando puestos sobre mí. Y en el caso de mi esposa, lo mismo. Cuando ocurre una crisis, una situación, a veces nos consultan a nosotros, nos piden oración y también nos piden opinión, aunque la opinión sea sobre platas, sobre situaciones familiares. Es mi hermano mayor, que no es cristiano, hermana Lucy lo conoce, Raúl, me pidió esta opinión de cómo se podía llamar su hijo. Imagínense. Entonces, nosotros con liderazgo espiritual tenemos que asumir un rol, y un gigante es que nos puede destruir es cuando a mí me falta el liderazgo. Entonces, ese es el segundo. Lo tercero, en la siguiente, dice toma de decisiones. Cuando nosotros tenemos que ir en contra de la dirección que todos los demás van. Y lo voy a explicar de esta manera. Fundamentalmente cuando se tiene que ver con principios. Por ejemplo, decidir cambiar una dieta alimentaria, cuando toda la familia tiene una tradición. No, que aquí siempre se acostumbra a comer de esta manera, o se acostumbra a ver este tipo de programas, o se acostumbra a practicar este tipo de hábitos. Pero un día llegó el cristianismo a tu vida y tú tienes ahora que enfrentar una realidad. Tú eres diferente y tienes que tomar una determinación. Y la determinación no siempre va a ser popular, no siempre va a ser aplaudida y no siempre las personas van a estar de acuerdo. Entonces, este es un gigante. ¿Por qué? Porque antes de que el cristianismo llegara, de que la fe llegara a las puertas, nosotros disfrutábamos tal vez la vida. Yo me acuerdo de una persona que me dijo, pastor, el día que antes de conocer a Jesucristo, vivíamos bien, sin problemas, no peleábamos, no teníamos dificultades. Pero ahora que yo estoy en la iglesia, todos los días tenemos dificultades. Y ahora no nos ponemos de acuerdo. Entonces, para esta persona, el cristianismo era un problema, no era una bendición. Pero obviamente eso tiene una explicación y es lo que vamos a desarrollar en la temática de hoy. Estamos en el gran conflicto. Y cuando nosotros, miren, yo voy a usar aquí un ejemplo de mi amada esposita. Mi esposa, ella tiene que usar lentes, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando uno no usa un lente y va al oftalmólogo y entonces tienes que pasar la prueba de estas letras grandes, menos grandes todavía, chicas, más chiquititas, micro chicas, ¿se acuerdan? Es decir, nosotros tenemos que, el ojo tiene que estar a la altura, no de la costumbre que tiene, sino a la altura de lo que tiene que estar. Y por eso se hace una lectura y se tiene una medición, y cuando se compran unas gafas o anteojos, ¿cierto? Lentes para leer,
se necesita adaptarse a la realidad del ojo para que el ojo ahora esté a la altura de lo que debería ver. Y eso pasa con los principios. Las familias antes eran felices porque todos estaban de acuerdo en la manera de vivir. Pero un día, cuando Jesús llegó a la vida y comienza a transformar la manera de trabajar, la manera de vivir, hábitos, cambia la forma también, la percepción de vida. Y el que no está de acuerdo sufre y también puede ser antagónico. Eso le pasaba a Jesús. Miren las historias de Lucas, de Marcos. La Iglesia Mundial está leyendo alrededor por su palabra y nosotros vamos por el libro de Lucas, ¿no? Y en Lucas, Jesús tuvo siempre antagónicos. Cuando Jesús sanó a la mujer encorvada que hemos leído en estos días del Rey por su palabra, hubo un principal de la sinagoga que no le gustó. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere hacer lo correcto, siempre hay oposición. Siguiente gigante, el gigante de administrar la vida. Esto también, algo mencionamos ayer. Y la administración de la vida tiene que ver con la forma como yo cumplo con una mayordomía. Mayordomía. La palabra mayordomo significa el principal de la casa, el que tenía las llaves, el que administra, el que es responsable. Y Dios nos llama a administrar la vida, pero esto puede ser un gigante también. ¿Por qué? Porque si yo no estoy administrando la vida conforme al plan de Dios, no nos ponemos de acuerdo, no depongo de rodillas o humilladamente le digo, Señor, administra mi vida, entonces la vida va a ser administrada a mi pinta, voy a tener dificultades con los demás, porque nunca voy a poder estar a la altura o no vamos a poder calzar las cosas que Dios quiere para nosotros. Y otro ejemplo que podría colocar es personas que quieren seguir siendo como tenían la costumbre de ser, por ejemplo, vivir como vivían antes, pero quieren ser cristianos, quieren recibir las bendiciones de Dios, pero quieren vivir como vivían antes, o relajadamente, sin compromiso, no cambian estructuras y obviamente cuando Dios llega a tu vida y la conciencia del Espíritu Santo comienza a trabajar contigo, te hace cambiar y necesitamos cambiar. Y estos cambios son como el efecto del, digamos, de la metamorfosis, ¿no? El gusano se transforma en una mariposa y Dios quiere hacer cambios, pero no siempre los cambios son bien recibidos. Bueno, otro, ya lo mencionamos ayer, la muerte del amor. La muerte del amor es, estoy recordando algunas ideas, ¿no? De lo que hemos estado estudiando desde el día domingo, es el amor es parte fundamental de la esencia de la familia. Es un don de Dios y el amor correcto, no el pasional, no el amor que, por ejemplo, bueno, mi señora ya cambió físicamente, ya no es tan atractiva, entre comillas, ¿no? O ya no me llama la atención, entonces cambia el amor porque supuestamente cambia el físico, o porque ya con el paso del tiempo cambian ciertos gustos y el amor tiene que ser a prueba de todo, a prueba de balas, ¿no? Por eso, ahora viene un plan divino, el sueño que Dios tiene con nosotros. En la siguiente diapositiva hay una frase importante y dice que por el plan de salvación, Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre la familia humana y Dios, en su plan de rescate, está haciendo todo lo posible por ayudar, rescatar. El Señor, recuerden que cuando en el primer libro de Samuel, capítulo 17, David se enfrentó contra Goliat. Goliat estaba mejor armado. David solo tenía su bolso con unas piedras y David le dice a Goliat, mira Goliat, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, con un tremendo escudero, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová, a quien tú has ofendido. Y cuando nosotros decidimos colocar nuestra vida y nuestras familias en el plan de Dios, entonces estamos en el nombre de Jehová, estamos afrontando esta crisis. Ahora,
En la siguiente diapositiva ustedes van a ver una frase de Elena de White, Fe y Valor, y el título es Estamos en guerra. Esa cita de Elena de White dice lo siguiente: la controversia se repite acerca de cada alma rescatada. Es decir, toda persona que decidió aceptar a Jesucristo inmediatamente le declara la guerra al diablo. Y eso significa de que el enemigo va a hacerlo declararte la guerra. Porque como tú estás queriendo ahora vivir a la altura de Dios, entonces lo que quiere hacer Satanás es generar antagonismo en tu familia porque tú estás siendo un poco diferente, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi hermano mencionaba, ¿no? Mi hermano mayor, Raúl, cuando yo me fui a bautizar ahí en Sabana Grande, que la hermana Lucy mencionó el día domingo, que me acogió, me ayudó a formar. Allí participé en el Club de los Conquistadores, participé en el coro, fui director de jóvenes, maestro de escuela sabática, fui bien discipulado ahí por el hermano, los ancianos que estaban ahí. Me acuerdo del hermano Ever Cudri, el hermano Nehemías Mercado, el esposo de aquí, la hermana Lucy, el hermano Edgar Pacheco, etc. Yo venía con ideas raras a mi casa, ¿no? Y comencé a cambiar mis hábitos. Ya no comía el chancho, el cerdo, el puerco. Me iba temprano el sábado para la iglesia. Y esas cosas generaban dificultades en la casa, porque mi hermano, él sí comía. Y no, que, oye, pero ahora tú no quieres tomar café, que ahora no quieres comer esto, pero ¿qué te pasa? Te están lavando el cerebro. Me acuerdo que mi mamá se oponía un poco y ella decía, hijo, métete a viejo, métete a la religión, me decía, ¿no? Métete a viejo a la religión, porque estaba la idea de que, y es una idea muy católica, ¿no? De que solamente cuando necesitamos a Dios allí, cuando una persona adulta comprende mejor la fe y el niño debería, yo tenía unos 13 años, estaba adolescente, disfrutar un poco más la vida. Relájate, disfruta un poco más la vida. Pero estamos en guerra por eso, porque cuando yo decido cambiar y decido estar a la normativa de Dios y Dios me pone los anteojos suyos y ahora yo veo, ¿verdad? Como dice el canto de Sublime Gracia, ¿cierto? Que al ciego le permitió ver. Entonces nos damos cuenta de que esto no es fácil. Ahora, en la siguiente diapositiva, el enemigo tampoco se queda atrás, porque si tú estás queriendo cambiar, entonces ahora el diablo hace lo siguiente, dice, bueno, si tú quieres cambiar, entonces yo también voy a cambiar y te voy a declarar la guerra. Y la pregunta es, ¿estamos preparados individualmente para el terrible conflicto que está precisamente delante de nosotros? Esa es una muy buena pregunta. ¿Estamos preparados para que nuestra familia comprenda la situación del gran conflicto? Ayer yo mencionaba que hay dos doctrinas que son muy fuertes. Primero es la doctrina de el ministerio de Cristo en el santuario celestial, nuestro sumo sacerdote, y segunda doctrina es eh, el gran conflicto, la comprensión del gran conflicto. Son dos creencias fundamentales que son exclusivas de la Iglesia Adventista. Y la pregunta es, ¿entendemos que cuando yo decido aceptar a Jesús, estoy inmediatamente declarándole la guerra al enemigo? Y si es así, ¿qué creen ustedes que Dios puede hacer a través de nuestra familia? Mire, hay una profecía de Zacarías que hablaba de que de uno de los suyos Jesús iba a ser entregado. Y hay un salmo que dice, eh, porque no fue un enemigo mío, sino tú, querido amigo, que compartías el pan conmigo. Y esa profecía que menciona a los profetas menores y también el salmo, dice que a Jesús le dolió mucho que el que lo traicionó haya sido alguien que era de su vínculo más cercano. Y familia, no hay nada más triste que alguien de nosotros como familia nos pueda traicionar, ¿verdad que sí? Bueno, ya no sé, el vecino, don Pepito, estoy colocando un ejemplo, ¿no?
Bueno, ya usted sabe que el vecino siempre ha hablado mal de usted. Antes de ser cristiano y después de ser cristiano, peor, le declaró la guerra el vecino. O de pronto, no sé, un compañero de trabajo. Pero ¿qué sucede cuando el que nos declara la guerra, en el sentido de que es antagónico, es crítico, está muy pendiente, viendo nuestras caídas, viendo si nos portamos bien en la iglesia, es nuestro amado hijo, un pariente que vive en la casa? Se nos complica, ¿verdad? Porque comenzamos a sentir que es fuerte. Entonces, en la siguiente diapositiva termina la frase, ¿verdad? Es una frase de la Review and Herald escrita por Ellen White y citada en Conducción del Niño. La pregunta es, nos está Elena de White, ¿verdad?, hablando a nosotros, ¿están formando hábitos de decisión vuestros hijos para que puedan ser firmes y no se rindan en ningún asunto de principio y deber? O sea, si yo ya soy padre, nuestros hijos están formando hábitos también para vencer al enemigo. Por eso ella dice, ojalá puedan entender las señales de los tiempos y estemos preparados junto con nuestros hijos para que en el tiempo de conflicto Dios pueda ser nuestro refugio y nuestra defensa. Ojalá, dice la traducción de esta cita de 1889. Ojalá, es decir, quiera Dios de que nosotros pudiéramos estar preparados. Ahora, ayer yo mencionaba lo de prepararse para la batalla. Dios espera que estemos preparados y Satanás se está preparando. Una vez un predicador decía, recuerden que Satanás es un astuto ser que tiene 6.000 años de experiencia y nosotros tenemos que reconocer que mientras nosotros queremos suponer que él está haciendo algo, Satanás lleva mucho tiempo queriendo hacer algo. Él lleva mucho tiempo haciéndole daño a la familia humana. Ahora, ¿cómo terminamos esta historia? Hay una pregunta, ¿no?, en la siguiente diapositiva, y es, ¿cómo vencemos entonces los gigantes? Dios tiene la estrategia. Esto es muy importante. Dios sabe lo que tenemos que hacer. No hay que inventarse algo más. Me acuerdo que una vez hablaba con un evangélico que decía que él podía hacerle frente a la tentación usando la misma tentación. Y es como, por ejemplo, una mujer me está seduciendo, entonces yo puedo estar al lado de la mujer, dejarme seducir, pero yo no voy a caer. Y a mí me parecía tan tonto, tan absurdo, que alguien piense que le puede hacer frente a un problema siendo parte del problema o agravando el problema. Pero Dios no usa el pecado o Dios no usa la distorsión. Hay personas que dicen, mire, y conozco hermanas, mire, aquí en Chile hay una historia de una hermana que por como 30 años, si no estoy equivocado, Reina, y tú me ayudas, oró por su marido. Y ella le dijo lo siguiente, mira, si tú vas conmigo a la iglesia, eh, yo te voy a pagar para que te vayas a tomar una cerveza después de la sociedad de jóvenes. Así que el marido los sábados iba a la iglesia y la señora al final del sábado le daba dinero y el hombre se iba a tomar. Y la señora oró casi 3 décadas viendo cómo el hombre disipaba su vida, destruía su vida. Qué triste. Pero esta mujer no dejó de orar porque sabía que tenía que hacer algo por su matrimonio. Y el hombre aceptó las condiciones. Cumplía con Dios y cumplía con el diablo, por decirlo de alguna forma. Llevaba su vida disipada, pero también apoyaba a la esposa. Hasta que Dios transformó su corazón. Y en una campaña de evangelismo, este hombre pasó adelante el llamado para sorpresa de la esposa y para gloria de Dios. ¿Cómo podemos vencer? Vamos con las últimas 3 diapositivas. Hay una cita de 1 Corintios capítulo 15, versículo 57 que dice, o más bien está en el comentario de la siguiente frase, el cristiano sentirá las tentaciones del pecado,
pero luchará continuamente contra él. ¿Qué hace el cristiano? Siente el impacto de la crisis, se reconoce que el pecado es fuerte y uno debe ser honesto, debe reconocer que el pecado es muy fuerte y no está mal en reconocer. Pablo dijo, el bien que quiero hacer no hago, pero el mal es lo que termino haciendo. Pablo reconocía que ser un cristiano es un desafío, es un privilegio, pero requiere golpear mi cuerpo, humillarme. Y más cuando hay personas que te están observando. Y esas personas no son el vecino don Pepito, como yo decía de ejemplo, sino es tu propio marido o tu hijo. Y sabes, no hay nada más triste que un hijo tuyo te pille siendo mentiroso, porque tú dijiste que no hacías tal cosa y él tiene evidencias de que tú sí lo haces, o de que tú eres de tal, ostentas o aparentas tal carácter, pero en el fondo tus hijos sí saben, o tu familia sí sabe que tú no eres de ese carácter, que tú solamente de la puerta para la calle eres así, pero de puerta hacia adentro eres diferente. Entonces, ojo con esto, tenemos que vencer esas tentaciones de dar mal ejemplo en la familia. La debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama, a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una siguiente cita del Ellen White en Conducción del Niño en la página 525. Y en esa cita, la sierva de Dios dice que muchas familias no están todavía preparadas. Y esto es una cita que genera preocupación, porque Dios viene a buscar familias y Dios quiere buscar mi familia. El profeta Isaías decía, Señor, he aquí yo y mis hijos, ¿no? Mi casa, o las ovejas, los corderos que tú me diste. Entonces, el Señor me dio un mensaje decisivo para la gente. Mi preocupación era nuestras familias que no están preparadas para encontrarse con el Señor. Una preocupación especial estaba sobre mí de señalar a nuestro pueblo la necesidad de buscar al Señor con un íntimo escudriñamiento de corazón y fervor de propósito. Es decir, Elena de White le dice al pueblo, a la iglesia adventista, al pueblo remanente, de que nosotros deberíamos mejorar especialmente nuestra preocupación en la forma como nosotros escudriñamos nuestro corazón y en la forma como nosotros nos preparamos para el cielo. Este es el tremendo desafío. Por tanto, podríamos decir que esta es nuestra batalla. Hay una diapositiva más, un par de diapositivas más, ¿verdad? La batalla final es contra el enemigo. Y esta es la verdadera batalla de Armagedón. Ustedes alguna vez escucharon esa frase, batalla de Armagedón, ¿no? O la palabra Armagedón en realidad viene de una palabra hebrea que significa del valle de Megiddo, la batalla del valle de Megiddo. Y en el valle de Megiddo, el Antiguo Testamento menciona que se libraron muchas batallas, batallas que fueron épicas y que definieron el control del territorio. Bueno, Apocalipsis habla de que nosotros estaremos en una batalla de la paz. Y esa batalla no es los israelitas contra los palestinos, o Rusia, China, no sé, o el mundo árabe contra el mundo americano. Esa batalla de Armagedón es una batalla espiritual. Y como lo hemos conversado en esta mañana, también es una batalla que se libra en nuestra familia. Finalmente, en el día de hoy, quiero compartir una cita de Isaías 29, donde el Señor le dice a su iglesia, por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta, se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones
que pelearán contra el monte Sión. Dios está diciendo lo siguiente, y ahí, mi amorcito, si quieres puedes cerrar ahí ya la presentación. Dios le está diciendo a su iglesia, a su pueblo, que las personas que van a pelear contra el nombre de Dios, ayúdame a apagar aquí la cámara para ver si puedo enfocar mejor, son personas que van a perder. Por eso decía el versículo, que van a pelear contra el monte Sión, pero aunque tienen hambre o tienen sed de venganza, su estómago va a estar vacío. Es decir, Dios está prometiendo lo siguiente, y con esto quiero cerrar. Él nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Si tú te dejas ayudar, si nosotros peleamos junto al Señor, pelear a favor de Dios, porque Dios ha prometido que el enemigo no va a salirse con la suya. Ahora, ¿cuándo se sale con la suya? Cuando nosotros voluntariamente cedemos, o cuando nosotros voluntariamente le decimos a Dios que es difícil la prueba. Yo conocí el caso de una señora en Concepción que ella se dio por vencido. Darse por vencido significa comenzar perdiendo. Y bueno, lo que nos gusta un poco el deporte, el fútbol, sabemos que hasta el último, y el baloncesto, yo también practiqué mucho el baloncesto, hasta el último segundo se puede anotar un triple en el baloncesto. Y en el fútbol es lo mismo, ¿verdad? Ahora estamos por ahí en competencias de fútbol. Un partido se puede definir en el último minuto extra. Y si nosotros como familia sentimos que estamos perdiendo el partido, que no nos está yendo bien con la familia, porque tenemos un carácter, un mal ejemplo, tenemos que decirle, Señor, ayúdanos, porque hasta el último minuto se puede cambiar el marcador. Y yo creo que eso es parte de familia en esta mañana, donde ya cierro, que el Señor nos dé la posibilidad de mirar qué gigantes tenemos que afrontar. Y cuando yo hablo de gigante, estoy hablando de algo que es difícil desde la perspectiva, desde la lógica, desde la realidad. Uno dice, no, esto es difícil, yo esto no lo voy a poder lograr. Pero los gigantes no se logran desde la perspectiva lógica, no se vencen de esa manera. Se vencen en el nombre de Dios. David enfrentó a Goliat, como dijimos al inicio de esta presentación. No lo enfrentó diciéndole, ¿sabes qué? Tú vienes con lanza, yo tengo 3 piedras. No, dijo, en el nombre de Jehová. Porque lo que hace el nombre de Jehová es lo siguiente. Te sube a la altura del problema. Me acuerdo de un pastor que dijo lo siguiente de David. Cuando David miraba a Goliat, David veía a Goliat chiquito, porque miraba al Dios que estaba encima de Goliat. Entonces, Dios es más grande que el problema, porque aunque el problema es grande, Dios es más grande. Y si el Señor es más grande y yo estoy del lado del Señor, entonces el problema es chiquito, ¿verdad? Es un tema de perspectiva. Por ejemplo, ¿usted tiene gatos? Nosotros tenemos un gatito, se llama Misifú. Pero para un canario, para un pajarito, Misifú sería un gigante, ¿verdad que sí? Es decir, un ratón ve a mi gato, lo ve como un gigante, pero para nosotros es nuestro regalón, nuestro pechichón, ¿no? Aquí dicen regalón en Chile, nuestro querido Misifú. Es decir, para nosotros es pequeño, pero para un ratón, Misifú es un gigante que se lo quiere comer o que le quiere hacer daño. Entonces, familia, si alguien tiene un problema en esta mañana, todos tenemos problemas. Veamos los problemas en perspectiva, delante de Dios, delante de Dios. Y Dios nos va a ayudar para que podamos salir vencedores. Ese es mi deseo y oración en esta mañana, desde aquí, la Universidad Adventista de Chile, para la manada pequeña, para este grupo maravilloso que nos ha recibido, nos está apadrinando
y nos está dando la posibilidad de compartir este mensaje. Con las limitaciones del internet, disculpen si se me trabó, por ahí se quedó pegado, pero con un corazón dispuesto para que hagamos una obra especial de adoración. No sé si podemos cerrar aquí con una oración. Amén. Orar juntos. Sí, pastor, sí puede, en el nombre del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, en esta mañana continuamos en esta caminata donde seguimos aprendiendo lecciones de cómo tener una familia que enfrente los desafíos de los tiempos en que vivimos. Tal vez no todos los miembros de la familia tienen el deseo de luchar. Tal vez se ha perdido la fe, pero oramos por ellos, porque son nuestros amados, porque tal vez algunos ni siquiera te han dado la posibilidad de que tú estés en su corazón. Entonces, ¿cómo alguien puede querer cambiar si ni siquiera ha hecho algo para cambiar? O ni siquiera lo ha intentado. Y es ahí donde queremos orar, para que tú puedas hacer la obra de transformación y esa obra pueda ser de bendición para la vida de las personas que están alrededor. Señor, yo suplico tu nombre, en el nombre de Jehová, yo suplico que tú puedas hacer una obra de vencer los gigantes. Si hemos dado mal testimonio, ese gigante tenemos que vencerlo. Si nuestras familias ya no creen en nosotros porque cometimos errores, entonces, Padre, ayudan a que tengamos una nueva probabilidad de creer y hacer que las personas tengan ganas, Señor, de acercarse a ti. Bendice, por favor, este lindo grupo de oración, de estudio, de fortaleza y prepáralos para ser vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor David. Muchas gracias a Mildred también por su colaboración. Dios les bendiga. Este sea un día colmado con su presencia. Y también gracias a todos los que estuvieron aquí conectados, dispuestos a ofrecer en adoración este tiempo para el Señor. Muchas gracias, Pastor. Les recordamos igualmente a todos que mañana nuevamente de 4 a 5 de la mañana estaremos pendientes para seguir con el siguiente tema de esta semana de énfasis en hogar y familia. Quiero entregar un saludo muy especial